Jeremías capítulo 18, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea toda la gloria. Y la iglesia dice, amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: levántate, ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Padre, gracias te damos en esta hora por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia. Te damos muchas gracias, Señor y Dios, porque has sido bueno, porque nos has traído en esta hora a este lugar, porque nos has guardado, porque nos has bendecido, porque nos has direccionado, porque hoy estamos aquí solo porque tu mano de gracia y de poder lo ha hecho así. Señor, yo te doy gracias por todos y cada uno de mis hermanos y hermanas que están en este lugar en esta noche. Te doy gracias por todos y cada uno de aquellos que posteriormente van a escuchar o a ver esta transmisión en las diferentes redes que se pueda transmitir. Que bendigas a cada uno de aquellos que nos vean posteriormente, que les atraigas hacia ti, que edifiques a los que son iglesia y a los que no. Vengan a ti en un arrepentimiento genuino y sean salvos de la ira venidera. Y hoy te rogamos entonces que a todos los que escuchemos este mensaje nos des sabiduría, discernimiento, y que, Señor, por favor, nos des la capacidad de llevar a la práctica todo aquello que tú nos quieras enseñar hoy. Que podamos ser dirigidos por tu Santo Espíritu y que todo, Señor y Dios, hoy lo que quieres hablar lo recibamos, lo aceptemos, y que haya gozo en nuestro corazón de saber quién tú eres y quiénes somos nosotros. Padre, todo esto hoy te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo, para la gloria de tu nombre y edificación de tu pueblo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El mensaje que traemos para esta noche, escuche muy bien. Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Este pasaje de Jeremías capítulo 18 y de estos primeros versículos que leímos es un texto muy conocido por la iglesia cristiana, pero probablemente muy poco entendido o tal vez aceptado por muchos. Es por eso que yo le quiero rogar hoy en el nombre del Señor Jesucristo a todos y cada uno de ustedes y los que nos puedan escuchar después, que si oyeres hoy la voz del Señor, hermanos, no endurezcan sus corazones. Porque no es el pastor que les quiere hablar, es el Señor quien tomó la determinación de hacerse presente en esta noche para hablar a cada uno de nosotros. Amén. La intención con este mensaje es que nosotros podamos ver a Dios como alfarero y a nosotros mismos como ese barro. Como ese barro, como un instrumento. El instrumento que Dios va a usar para moldear la imagen de Cristo en nosotros. Amén. Niños y niñas. Y los bebés también entenderán en su momento. Entiendan, ustedes niños no fueron hechos por sus padres. Ustedes niños fueron hechos por el hacedor principal, que es nuestro Señor y Salvador. Nuestro gran Dios.
Y recuerde que nosotros, dice la Escritura, el ser humano fue inicialmente hecho ¿de qué? Del polvo de la tierra. Ahí es donde debemos imaginarnos a nuestro gran Dios como ese alfarero formando esa vasija preciosa que somos nosotros. Amén. Todos nosotros somos esa vasija, ese barro que es convertido en una vasija por las propias manos de nuestro Señor. A la luz de este pasaje que acabamos de leer, vamos a tratar de mirar 3 puntos. Bueno, estoy más que convencido que no vamos a ver los 3 puntos hoy, para no alargarnos demasiado, porque nos iríamos casi hasta la vigilia, pero bueno. Entonces, vamos a mirar hasta dónde podemos llegar. Amén. A la luz de este pasaje vamos a mirar 3 puntos. El primer punto es, ¿qué enseña el texto acerca de Dios? Y creo que si nosotros logramos ver, al menos este punto es una gran victoria hoy. ¿Qué enseña este pasaje acerca de Dios? Y aquí es donde radica la base principal para que usted y yo, como cristianos, vivamos una vida cristiana con gozo y alegría, genuinamente. En segundo lugar, estaremos viendo qué enseña este pasaje acerca de nosotros. Y en tercer lugar, estaremos viendo las aplicaciones de este pasaje y de la ilustración del alfarero para el día de hoy, para nosotros. Entonces, tocando el primer punto, ¿qué es lo que nos enseña este pasaje acerca de Dios? En el versículo 1 nosotros vemos que dice que la palabra del Señor vino a Jeremías. No tenemos la más mínima idea dónde estaba Jeremías, no tenemos la más mínima idea qué estaba haciendo Jeremías, pero lo que sí sabemos es que la palabra de Dios vino a Jeremías. Dios vino y le habló a Jeremías de manera directa. Y esta palabra llegó a Jeremías más o menos en los primeros 3 años del reinado del rey Joacim, rey de Judá. Unos 4 años antes de que Nabucodonosor viniera sobre el pueblo y lo destruyera y lo llevara cautivo. Y en el tiempo que el Señor le habla a Jeremías, Dios le dice, levántate y ve a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Niños, ¿ustedes saben qué es un alfarero? Levanten la mano los que saben qué es un alfarero. Dije niños. Yo ya sabía. ¿Ustedes niños no saben qué es un alfarero? No le pregunten a Santiago, no. ¿Saben o no saben? Bueno, un alfarero es una persona que trabaja con barro y él hace vasijas de barro. Pocillos, vasos, jarras, floreros, ¿cierto? ¿Y cómo lo hace? Lo hace en una mesa que es circular, que tiene, hoy en día, claro está, que tiene un motor, ella gira, colocan el barro en la mitad y con las manos empiezan a darle la forma que ellos quieran. Amén. Entonces, para que vayan teniendo la idea, niños, y atiendan, bueno, de pronto algún adulto o alguien no sabía, ya sabe. Amén. Bueno. Dice, levántate de a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y Jeremías no era como nosotros. Él como siervo obediente, ¿qué hizo? Él bajó, él no hizo como Jonás. Ve a Tarsis. ¿Y a dónde se fue? ¿En serio? ¿En serio? Uy, por Dios bendito. Where do you are, man? Y Jeremías, como siervo obediente, fue
a la casa del alfarero, al lugar específico donde Dios le iba a hablar. Estando allí en la casa del alfarero, Jeremías ve a este hombre trabajando sobre una rueda, ¿cierto? Ya les expliqué, en aquella época era una rueda, era una piedra abajo, tenía un eje central y otra piedra arriba, ¿cierto? Y esta piedra el alfarero la hacía girar o con los pies o con una barra y la ponía a girar, y luego que el barro estaba ahí, con las dos manos empezaba a moldear este barro para hacer la vasija que él quería hacer. Amén. Para hacer esa obra de arte que él tenía en mente. Y mientras está allí este hombre moldeando su obra de arte, Jeremías cuenta que esa vasija en un momento dado se dañó. Se echó a perder. Y este hombre decidió no botarla. No la tiró, sino que lo que él hizo fue hacerla otra vez. Para hacer una mejor vasija. Según a él le pareciera mejor hacerla, ¿cierto? Y luego de ver esta imagen, después de que Jeremías ve esta imagen, Dios le habla a Jeremías. Y vemos lo que él le habla a Jeremías en el versículo 6 a manera de pregunta. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? O para nosotros hoy 2023, ¿no podré hacer yo con ustedes, iglesia, lo mismo que este alfarero con el barro? ¿Se da cuenta? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Asimismo, como está diciendo el Señor del pueblo de Israel, de la nación de Israel, nos está diciendo a nosotros hoy. He aquí que como el barro en la mano del alfarero sois vosotros en mi mano, oh iglesia. Cristo rompe las cadenas. Escuche, nada puede presentar con mayor fuerza el dominio absoluto que Dios tiene sobre nosotros. No hay nada que nos pueda mostrar más a nosotros que estas palabras. El dominio absoluto y completo que Dios tiene sobre nosotros. Esta imagen del alfarero transformando el barro en la forma o recipiente que el alfarero desea. Y aquí, escuchemos todos, aquí, con estas palabras, escuchen lo que le voy a decir. Dios quiere dejarle a Jeremías y a nosotros algo muy claro. Algo que es definitivo. Niños, escuchen estas palabras que les voy a decir. Oye tú, mi pueblo, debes conocer algo. Yo soy el alfarero soberano. Yo soy el alfarero soberano. Escuche. Y los niños dirán, pastor, ¿y qué es eso de soberano? Escuche la respuesta. O sea, yo hago con ustedes lo que yo quiera hacer. Conforme yo quiera. Ustedes no son los que hacen lo que ustedes quieran hacer, ni ustedes van a hacer lo que ustedes quieran ser, sino que yo voy a hacer con ustedes lo que yo quiera hacer, y ustedes van a hacer lo que yo quiero que sean. Es lo que está diciendo el Dios a Jeremías aquí. Nosotros, como cristianos, obviamente, Dios quiere que entendamos y creamos esta verdad. ¿Qué es lo que Dios nos quiere transmitir en primer lugar? ¿Qué es lo que está hablando este texto acerca de Dios? ¿Por qué la hermana Elizabeth está donde está? ¿Por qué usted está donde está? Porque Dios es soberano. Punto. Eso es todo. Dios es soberano. Y esto es algo que nosotros hoy, escuche, sea en tiempos de pandemia que ya estuvimos, sea en la enfermedad, sea en la necesidad. Ay, que es que a José le está yendo mal, que es que a Juan le está yendo mal, que es que a Alonso le está yendo bien, que es que a Weimar le está yendo bien, que es que a aquel le está yendo regular. Dios dice, yo soy soberano, y eso que te pasa es porque yo lo decidí.
Así es. Eso es lo que él está diciendo aquí. No importa la situación en que estemos, debemos recordar, nuestro Dios es soberano. Y esta soberanía no es más que la capacidad que Dios tiene de hacer lo que Él quiere, cuando quiere, como quiere, donde quiere y a quien quiere. ¿Y nosotros qué podemos decir? Amén. No más. Porque ustedes se imaginan el barro. Imagínense el barro y el alfarero. Y que el barro saque una mano y diga, ¡hey, no me haga así! ¿Eso será posible? ¿Será posible que le digas a Dios que no te haga lo que te haga? ¿Será que Job lo entendió? Y ahí Dios es soberano. Dios hace lo que Él quiere. Y Él ha obrado soberanamente desde antes de la formación del mundo. Antes de que el mundo se fundara, Dios lo ha hecho así. Escuchen, cuando Dios formó los mares, lo hizo soberanamente. Cuando Dios formó los cielos, lo hizo soberanamente. Cuando Él formó la tierra, lo hizo de manera soberana. Cuando en Génesis capítulo 2 y versículo 7, Él formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en él y él fue un ser viviente y un hombre, lo hizo de manera soberana. Dios es soberano y es soberano sobre toda su creación. Y hoy estamos cumpliendo 6 años en esta iglesia porque Dios es soberano. Así es. Porque Dios es soberano. No es porque el pastor, no es porque el hermano Albeiro, no es porque el hermano tal. No. Es porque Dios es soberano y así lo ha determinado hasta el día de hoy. Ahora, muchos consideran que este atributo de Dios, su soberanía, es el atributo de atributos de Dios. Este es uno de esos atributos que caracteriza a Dios, su soberanía. Porque si Dios no fuese soberano, tampoco sería Dios. Así de sencillo. Y Él quería que su pueblo entendiera esta verdad. Y Él quiere que nosotros como iglesia entendamos esta verdad. Antes de que usted y yo muramos y partamos de esta tierra, Dios necesita que entendamos que Él es soberano. El pueblo de Israel, antes de ser invadidos por Nabucodonosor, antes de ser destruidos, el pueblo de Israel necesitaba, en ese instante que Dios estaba hablando a Jeremías, el pueblo necesitaba que entender y conocer que su Dios es soberano. Él les quería transmitir esta verdad, la soberanía de Dios. Y esa soberanía de Dios es lo que muestra lo que Dios es, lo que Él es. En Primera de Crónicas, capítulo 29, 11, nos dice hablando sobre Dios, nos habla allí acerca de un reconocimiento que debería estar de continuo en nuestros labios como cristianos. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, dice: Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, el reino, y tú eres excelso sobre algunas cosas. Y tú eres excelso sobre todos. Escuche, todo es de Dios y todo Él lo hace según su buena voluntad. Así lo hace Él. Así que hoy o mañana empieza de alguna manera Samantha y no, es que yo quiero esto, yo quiero así, No, piensa primero que es la voluntad de Dios y no la tuya, porque Dios es soberano.
O viene Salomé, no, pero es que, mamá, esto, yo quiero esto, aquello. Oh, no, 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 escucha, primero hay que entender, Dios es soberano. Todo es conforme a lo que Dios determine y no a lo que Luciana diga, es que yo quiero así. No, es que Dios dice así. ¿Entendió? Dios determinó que en este momento Luciana sea hija y no mamá. Entonces, ¿qué tiene que hacer Luciana? ¿Hacer que la mamá le obedezca? No, eso no es lo que Dios determinó. Lo que Dios determinó es que Luciana obedece. Y Dios determinó que la mamá es la que instruye, guía y enseña. Qué lindo, ¿sí o no? Ajá, recuerda, iglesia, Dios te está diciendo lo mismo. No es lo que quieres, es lo que Dios determinó que sea. Él es soberano. Y el salmista en el Salmo 115:3 nos lo puede decir más claro, escucha. Nuestro Dios está en los cielos. Oiga, todo lo que hizo, ha hecho. ¿Y quién le dice que no? Vamos a pensar en esto. Se levantó un tornado, llegó a una región, la destruyó y murió mucha gente. ¿Quién puede pararse frente al tornado y decirle, hey, párate ahí, no hagas eso? ¿Quién? Usted se organiza muy bien. Las damas cogen y se aplanchan el cabello. Y van para una buena fiesta, hay una reunión. Y justo a la hora de abrir la puerta, se afloja un gran aguacero. ¿Qué le puedes decir al Señor? Para la lluvia, Señor, que me voy a mojar el cabello que me planché. ¿Dios obedecerá eso? ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Estos pasajes y otros más que encontramos en la Escritura dicen de Dios que Dios es soberano y punto. Él es el que determina y punto. Y Dios quiere que nosotros como iglesia entendamos y creamos esta verdad, que Dios es soberano en el ejercicio de su poder, completamente. Y nosotros podemos ver en la palabra de Dios cómo Dios, esto es lo más tremendo, escuche, podemos ver en la Escritura cómo Dios en determinados momentos muestra su poder para librar a su pueblo y en otros momentos decide abstenerse de mostrar su poder. Y Dios ha hecho eso. Por ejemplo, vemos al pueblo de Israel delante del faraón, siendo perseguidos por el faraón. Primero lo vemos que lo liberta. El pueblo de Israel sale y luego los vemos que hay un ejército, el del faraón, y viene detrás, y está el ejército allí, y que hay al frente un mar, y que hay detrás el ejército. Y Dios entonces determina levantar una ¿qué? Una columna de fuego para retrasar un poco, pero ahí está el pueblo, el mar al frente, el faraón detrás, el mar al frente. ¡Ay, por Dios! ¿Y qué hizo Dios? Mostró su poder y su soberanía. ¿Y qué hizo? Abrió el mar rojo en dos, el pueblo pasó en seco y luego el mar se cerró y acabó con el ejército del faraón. Ahí está. Vemos a Dios mostrando su poder y guardando a su pueblo. Y en otra ocasión vemos a Dios mostrando su poder con Daniel en el foso de los leones, unos leones hambrientos dispuestos a devorar lo que caiga, y le sirven de almohada a Daniel. Wow. Luego vemos a Dios mostrando su poder con un jovencito llamado David, que es usado para matar a un gigantesco guerrero llamado Goliat, para guardar a su pueblo. Pero, esta es la que no nos gusta. Vemos en otros momentos a Dios que decide soberanamente no librar a los suyos. Así como nosotros vemos justamente a un profeta llamado Isaías, tremendo profeta, que fue aserrado en dos.
¿Se lo imagina? A la hora de morir, ¿cómo murió? Aserrado a la mitad. Cuando vemos la historia de un Jacobo, de un Pablo que fueron decapitados, o mayor aún, cuando vemos la historia de un hombre llamado Jesús de Nazaret, muriendo clavado en la cruz del Calvario. Y Dios lo dejó. ¿Se lo imagina? En unos casos Dios mostró su poder guardando a su pueblo y en otros casos no. ¿Y por qué? Porque Dios es soberano. Señor, aprenda. Iglesia, aprenda. Escuche. Señor, ¿y por qué me pasas tú a mí? Yo creo que de hoy en adelante usted se va a medir. Y usted no va a volver a decirle al Señor, niños, tampoco ustedes. Me imagino a Dulce María, Señor, ¿y por qué me pasas tú a mí? Ya el Señor te está diciendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Escucha, Dios es soberano en lo relacionado a su misericordia. Ahí vemos, por ejemplo, a Moisés rogándole a Dios, Señor, yo sé que la embarré. Sí, me dijiste que hablara a la roca y yo la golpeé, Señor. Pero es que, mira este pueblo. ¿Cuánto tiempo lidiando con este pueblo desobedientes? La verdad, llegué a un momento de estrés, Señor. Yo sé, yo reconozco, Señor, que yo pequé, yo fallé. Perdóname, Señor, por favor, déjame entrar. Y al final, ¿sabe qué le dice el Señor a Moisés? No me hables más de este asunto. Wow, tremendo. Tremendo esto. Ahora, yo me imagino esa conversación de Moisés con Dios. ¿Se la imagina? Que hubiéramos sido cualquiera de nosotros. Rodilla al piso, cabeza al suelo y moco tendido. ¿Cuántas veces nosotros como iglesia la hemos embarrado? Reconocemos nuestro error, clamamos al Señor hasta con lágrimas y sin embargo entonces lo que Dios había determinado ya no es. ¿Y Dios qué va a decir? No me hables más de este asunto. ¿Por qué? Porque Dios es el soberano. Así es. Tremendo esto. Pero vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 20, y nos encontramos con la historia del rey Ezequías. Tiene una enfermedad terminal y vienen y le dicen que ya se va a morir. Y este se levanta y ruega y roga y ruega al Señor y le suplica. ¿Y qué creen que pasó? Le concedieron 15 años más de vida. Pero Señor, ¿cómo así? Moisés sí se arrepintió y no lo dejaste entrar. Pero a este rey se rogó y lo dejaste vivir. ¿Por qué? Yo soy soberano y hago lo que quiero. ¿Te das cuenta? Porque Dios es soberano. Pregunta. Entonces, ¿Dios es injusto? ¿Será Dios injusto? Bueno, está nuestra respuesta. ¿Quién tendrá una mejor respuesta sobre esto? ¿Usted y yo o el apóstol Pablo? Bien. Dejemos que él nos responda. Él tiene más autoridad que nosotros para responder. En Romanos capítulo 9 y versículo 14, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, nos responde. ¿Y qué dice? Escuchen. Romanos 9, 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Escucha.
Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Oiga, ¿se están dando cuenta? ¿Estamos aprendiendo algo hoy? ¿Estamos entendiendo algo hoy? Dios muestra su misericordia de manera soberana. Así de sencillo. Y hasta hoy lo sigue haciendo. Hasta hoy lo sigue haciendo. Escuche, las cosas no pasan porque usted diga que pasen. Las cosas pasan porque Dios determina que pasan. Así de simple. Y nosotros, la iglesia de hoy, tristemente, y sobre todo nosotros como pastores, en la iglesia de hoy, sí que vemos esto y escuchamos un montón de cosas. ¿Sabe qué es lo que más ve uno a veces en las consejerías? A muchos peleando con Dios. A muchos peleando con Dios. Y a muchos diciendo palabras como esta: Dios, ¿por qué tú actúas de esta manera con esta persona? ¿O por qué actúas de esta manera con aquella otra persona y con nosotros no? Eso pasa. ¿Por qué al pecador has mostrado favor? ¿Usted no ha visto que a veces los pecadores, los perversos, los más malos, les va más bien? Señor, y a nosotros no. Eso se parece a un salmo, ¿cierto? Cuando hacemos eso es porque no hemos entendido que Él es Dios y que Dios es soberano. Y que Él hace lo que Él quiere con quien quiere, cuando quiere, porque quiere. Ese es Dios. Pero asimismo Dios nos muestra en su palabra que Él es soberano en lo relacionado al amor. Cuando ama, Él es soberano. Dice en Romanos 9:13, como está escrito: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. O sea, desde antes de nacer Dios había amado a Jacob por encima de Esaú. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Ya, eso es todo. Él lo determinó así. También Dios es soberano en lo relacionado a los dones. Si usted mira la escritura, dice en Efesios capítulo 4 y versículo 11, y Él mismo, ¿quién? Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. ¿Por qué nosotros somos pastores de esta iglesia hoy? Ay, porque es que ustedes son más inteligentes que la iglesia. Porque ustedes son mejor que los demás hermanos de la iglesia. No, porque Dios así lo determinó conforme a su soberanía. Voy a decir algo que, bueno, yo no me acuerdo si lo había dicho, pero lo voy a decir. Y si lo dije, lo voy a decir otra vez. El hermano Albeiro y su esposa son diáconos de esta iglesia. ¿Por qué? Ya todo el mundo lo piensa, como quien dice: uy, qué pastor. Ahora escuche lo que le voy a decir. Personas de esta iglesia se fueron porque ellos fueron ordenados diáconos. A veces usted no cree, pero el pastor se da cuenta de todo lo que pasa con los que se quedan y con los que se van. Siempre el pastor, cuando alguien se va de la iglesia, sabe lo que ese que se fue de la iglesia dice por fuera. El que no se da cuenta es usted. Y eso sucedió. Ahora, ellos no fueron elegidos por el pastor de la iglesia. Ellos no fueron puestos como diáconos, como pastores, como diáconos en la iglesia, porque el pastor decidió así. No, porque en la soberanía y en la gracia de Dios, Dios lo determinó así. Pero voy a ir un poquito más allá. Más allá.
La visita que está con nosotros hoy, Dulce, ella no está ahí porque ella quiso, porque Dios en su soberanía quiso que ella estuviera hoy aquí. Y usted y yo somos parte de la iglesia porque Dios es soberano. No porque usted no... Voy a colocar este ejemplo familiar. Sara y su hermana, ¿cierto? No están aquí porque la hermana Estelia les enseñó las instrucciones. No. Ellas están donde están porque Dios es soberano y Él determinó así. Esa es la soberanía de Dios. Dios es quien da los dones a la iglesia soberanamente. Señor, yo quiero tener el don de milagros. No, el Señor a través del Espíritu Santo los da a quien Él quiera y cuando Él quiera. Los dones. Mucha gente en la iglesia quiere don de milagros, don de profecía, don de sanidades, pero pocos dicen, Señor, yo quiero ese don de servicio. No, eso sí no. Porque el don de servicio es venir a las 5 de la mañana a hacer el aseo un domingo a la iglesia, sin que nadie me mande. Eso es don de servicio. Don de servicio es hacer lo que Dios quiera que yo haga, cuando Él quiera que lo haga y como yo quiera que lo haga. No, como Él quiera que lo haga. El don de servicio es servir. No esperar a que me sirvan, ni esperar a que me digan sirva. El don de servicio es algo que el Señor coloca y yo, sin que nadie me diga, me ofrezco y lo hago. Eso es don de servicio. ¿Se da cuenta? Y esta es la verdad que el Señor quería que el pueblo de Israel conociera y que nosotros como iglesia conozcamos hoy. Y creerla. Y vivirla. A.W. Pink, en su libro El conocimiento del Dios Santo, tiene una tremenda cita sobre la soberanía de Dios. Y escucha lo que dice Pink sobre la soberanía de Dios. Dice esto. Decir que Dios es soberano es declarar que Dios es Dios. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el Altísimo. Que Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay nadie que pueda detener su mano. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el Todopoderoso, el poseedor de todo el poder en el cielo y en la tierra, para que ninguno pueda vencer sus consejos, frustrar sus propósitos o resistir su voluntad. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el gobernante de las naciones, que establece reinos, que derrota imperios y que determina el curso de los hombres. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. ¡Wow! Hermano, que no te quede duda, Dios es soberano. Y en el momento en el que nosotros negamos la soberanía de Dios o dudamos de que Dios es soberano, estamos dudando de Dios. Porque si Dios no es soberano, Dios no es Dios. Así de sencillo. Escucha, la diferencia entre un ateo y un creyente está en el conocimiento verdadero que puedas tener sobre ese concepto de la soberanía de Dios. Así es. Porque aún si dices ser cristiano, pero niegas o dudas de la soberanía de Dios, estás negando el concepto de que Dios es Dios. Estás siendo peor que un ateo. Y hay muchos cristianos en las iglesias hoy, o muchos que se llaman cristianos en las iglesias hoy, que niegan la soberanía de Dios. Pastor, ¿cómo se le ocurre? Sí. Lo voy a dejar a su imaginación. Coloque en su mente y en su corazón el ser que usted más ame, el que quiera. Niños, ustedes también.
esa persona que ustedes más aman, y Dios decide hoy que se muera. Y Dios decide que se muera. ¿Cuál sería tu actitud, cristiano o cristiana? Ahí, en esa actitud, y estoy seguro, no en la que piensas hoy, sino en la que sucedería en la realidad, esa reacción determina qué tan cristiano eres. En una ocasión escuché a la esposa de un pastor decir, no, es que si mi esposo se muere, yo no soy capaz de seguir. ¿Sabe qué está diciendo? Dios, no dejes que mi esposo se muera. Hazme caso a mí. Porque es que si él se muere, yo no puedo seguir. O sea, usted no es soberano, yo soy la que estoy decidiendo. ¿Te das cuenta? Cuando tu reacción es discutir con Dios, por lo que sea, estás negando, estás diciendo y estás dudando de la soberanía de Dios, entonces estás negando que Dios es Dios y crees ser tú Dios y no Dios. Esto es serio, hermano. Aquí vemos que Dios se le presenta a Jeremías. Le habla a Jeremías y le dice, recuérdale a mi pueblo esta verdad, porque vendrán cosas de aquí en adelante y ellos deben recordar que yo soy soberano. Ellos van a tener que vivir, ustedes, iglesia, van a tener que enfrentar muchas cosas y yo también. Y vamos a tenernos que parar firmes y decir, como dije ahora, cuando Dios determina algo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que decir? Yo creo que la hermana Elizabeth, por ejemplo, ya aprendió que está ahí y que así se rebote, así se revuelque y así pelee con Dios. Dios le ha dicho, te paras cuando yo diga. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Así como el alfarero puede tomar la vasija y hacer con ella otra mejor, como a él le parezca, Dios nos dice hoy, iglesia, yo puedo hacer lo mismo con ustedes. Dios quiere dejar claro eso y enseñarnos eso. Y esto es lo que el texto nos enseña acerca de Dios. ¿Qué es lo que el texto nos enseña acerca de Dios? Que Dios es soberano. Vámonos con eso en mente hoy. Que Dios es soberano. Para que luego veamos los dos puntos entonces. ¿Qué dice el texto acerca de nosotros y las aplicaciones del texto para nuestra vida hoy? La imagen del alfarero. Pero vayámonos con esto en mente esta noche. Hermanos, no importa lo que Dios haga, simplemente debes decir sí y amén, porque Dios es soberano. Porque cuando Dios determina. Y no hay nada que usted y yo podamos hacer para cambiar sus planes, a menos que en la soberanía de Dios Él determine escucharnos y cambiarlos. Así como con este rey que ya iba a morir, clamó a Dios y no fue porque él forzó a Dios, sino porque Dios en su soberanía le dio 15 años más. Ahora, esté tranquilo, no vaya a pensar que si pasa eso hoy, Dios lo hace o no lo hace. Lo hace si Él quiere y si no, si Él quiere. Si Dios determina que nuestro día es hoy, usted y yo podemos llorar, chapalear y patalear. Y si Dios determina que es hoy, es hoy. Y si Dios determina, cuando ve mi corazón quebrantado y humillado, que me va a dar otros años más, es porque Él es soberano, no porque yo se lo pedí. Porque este rey no vivió porque Él se lo pidió, sino porque Dios en su soberanía dijo, bien, te voy a dar más tiempo. Hermanos, solamente confiemos en la soberanía de Dios. Dejemos que Dios guíe nuestra vida. No la guiemos nosotros. No peleemos con Dios. No le exijamos a Dios.
Vivamos nuestra vida cristiana conforme a la Escritura y conforme Él nos dirija a nosotros, dirijámonos nosotros. Pero no dirijamos nosotros. Al terminar este mensaje, voy a dar una ilustración al final que va a traer a memoria esto que acabo de decir. Así que vayámonos meditando en esta grandiosa soberanía de Dios y démosle la gloria a nuestro Dios por lo bueno y lo maravilloso que es, por todo lo que Él ha hecho hasta el día de hoy y por cómo Él nos quiere bendecir hasta el día de hoy como lo ha hecho. Todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios nos ha guardado, cómo Él nos ha bendecido, ha sido solo por su soberanía. Hoy estamos aquí, en este tiempo, solamente porque Dios es soberano. 6 años en esta iglesia, donde muchos han entrado y han salido. Y eso ha sido porque Dios es soberano. Nadie se ha ido de la iglesia porque quiso. Cada uno de los que se ha ido de la iglesia es porque en la soberanía de Dios así Él lo determinó. Así que mis hermanos, simplemente esperemos, confiemos en la soberanía de Dios y sigamos dejando a Dios actuar y dejemos de tratar de actuar nosotros. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por este tiempo maravilloso que nos ha permitido durante estos 6 años y que en su gracia y soberanía Él permita que tengamos más tiempo, si así es su soberana gracia. Amén. Señor y Dios y Padre de la gloria, te damos hoy gracias por tu palabra primeramente, por la palabra que has traído, por cómo nos has hablado hasta esta hora acerca de la soberanía, de tu soberanía, de cómo debemos nosotros someternos, porque tú eres el que haces lo que haces, cuando lo haces y como lo quieres hacer. De que tú eres soberano. El que es salvo porque tú quieres, y el que no es igual. Tu soberanía determina todas las cosas. Señor, gracias por darnos esta enseñanza. Gracias por decirnos que nosotros debemos depender de ti, esperar en ti y aferrarnos a ti. Gracias, Señor, también por estos 6 años en este lugar. Señor, yo te doy gracias por todos los que hoy están en este lugar. Pero de la misma manera te doy gracias por aquellos que no están, que en un momento vinieron. Señor, verdaderamente nos da dolor, nos entristece el corazón saber de aquellos que se han marchado. Saber cuántos no están bien aunque creen que lo están. Saber cuántos están mal y que no saben que lo están, y otros que saben que están mal pero que aún así no quieren volver. Señor, todo ha sido por tu soberanía. Te rogamos que bendigas a todos y cada uno de aquellos que ha estado en este lugar, que ha venido, que ha escuchado, que ha recibido, que ha oído tu voz, donde quiera que esté, bendícele. Obra por medio de tu palabra. Y a los que están lejos de ti, atráelos. A los que están lejos de ti, restáuralos, renuévalos y atráelos nuevamente a tus caminos, que sean salvos y que puedan tener esa promesa de la vida eterna. A cada uno de los que hacen parte de esta iglesia, los que hoy están y los que no pudieron por diversas circunstancias, bendíceles también, guárdales y ayúdanos a permanecer firmes y que, Señor, en tu gracia soberana nos permitas tener muchos años más y que en tu misma soberanía y en tu misericordia levantes de la silla a aquellos a los cuales les has dado dones y talentos y que has llamado a servir. Levanta en este lugar esos pastores, maestros, evangelistas, misioneros, aquellos que sean servidores para tu gloria. Arráncalos de esa silla y que se levanten y que entiendan que eres tú el soberano y que se humillen y que se rindan ante ti y que sirvan para la gloria de tu nombre.